La iglesia primitiva, ah, ¿has pensado en ella? Jesús vino, predicó, enseñó, hizo milagros. Mucha gente estaba en crisis. El ser humano siempre está buscando respuestas, fortaleza. Y cuando vino Jesús, todos pensaban que iba a venir un rey que iba a acabar con los romanos, que traía un ejército gigante. Esa era la idea de Mesías. Pero no, llegó un hombre sencillo, humilde, con una palabra llena de esperanza, llena de fuego, llena del Espíritu. Entró triunfal en un burro. eh, Es decir, y 3 días después lo tomaron preso y lo crucificaron. Y los apóstoles de él, todos salieron corriendo, excepto uno. Y se escondieron, y al que vieron por ahí que no se había escondido, le preguntaron por Jesús, y dijo: yo a ese ni lo conozco, no sé de quién me habla. Pero ese mismo había dicho: si tengo que matar, mataría por ti. Porque hasta ese momento todos eran religiosos. Solo había uno que había pensado: Él es Jesús. Él es Jesús. Y lo amaba, y lo amaba. Y cuando Jesús fue arrestado y todos se fueron corriendo, él se fue detrás. Y cuando lo juzgaron, él estaba allá y lloraba. Y quizás gritaba: Él es inocente, Él es inocente. Y cuando lo llevaron a la cruz, él fue y se postró a los pies de Cristo, consolando a su mamá humana. Ahí estaba él acompañando a María. Y en ese proceso Jesús lo miró a María y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Imagínate ese nivel de gratitud de Jesús diciéndole a uno de sus discípulos: te entrego a mi madre, cuídala. Era el único que lo estaba acompañando, el único de sus discípulos. Él amó a Jesús desde el principio. Él creyó y le fue fiel. Y miren, una pequeña diferencia entre él y los demás discípulos, que también fueron muy importantes y relevantes. A Juan le abrió los cielos y le reveló los tiempos apocalípticos. Le mostró lo que iba a pasar. A Juan lo tuvo presente en los momentos más especiales. Cuando él viene a darle a Pedro esa nueva condición en él, y camina con Pedro y le pregunta si me amas, y bueno, después le dice: apacienta mis ovejas. Imagínense esa conversación, Jesús y Pedro caminando, y iban y le decía: me amas, y tú sabes que te amo, pero bueno, ahí no. Pero finalmente él lo estaba restaurando, y en esa posición Pedro observa y ve que Juan viene detrás. Y Pedro dice: bueno, ¿y este qué?
le dice al Señor, ¿y si yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva a ti, qué? La condición. Todos los apóstoles murieron como mártires. El único que no fue Juan, porque fue fiel. La iglesia primitiva se expandió de una manera impresionante. Empezó a crecer. Había un imperio romano en esa población, dominándolos. Pero de ahí ellos se expandieron. Y por todo el imperio romano y aún más allá de todas las fronteras romanas, llegó la palabra por medio de un grupo que enseñaban y enviaban. Enseñaban y enviaban. Enseñaban y enviaban. Pero la gente no era simpatizante. La gente entendía, yo tengo que ser parte de esto, y eran conocidos como los del camino. En aquella época no habían redes sociales. O sea, no vamos a postear en Facebook, Instagram, TikTok, las nuevas tendencias, ¿no? Vamos a mirar qué es lo que está de moda y Jesús vive. Y no. Allá era hablando de Jesús, enseñando lo que habían visto, lo que les habían contado y lo contaban a otros, y la gente decidía seguir a Cristo. No se calificaban de cristianos, seguían a Cristo incondicionalmente. Esto hizo que la iglesia creciera de una forma impresionante. No había muchas cosas que hoy tenemos nosotros. No había grandes templos. No hacían campañas evangelísticas en tal estadio, en el estadio romano. Nos vemos, hermano, que viene tal evangelista y no sé qué. Y conciertos. No, nada de eso. Simplemente la gente seguía a Jesús. No habían espectadores. Todos eran parte. Se buscaba gente fiel. Seguían a Jesús hasta la muerte. La gente anhelaba un cambio profundo. Nosotros anhelamos cambios parciales. O podemos decir cambios profundos, pero muy profundos, no. Porque si el cambio es muy profundo, entonces ya no puedo tomar. ¿Y qué tal? Si el cambio es muy profundo, entonces ya no puedo tener rabia. ¿Qué tal? Si el cambio es muy profundo, me tengo que comprometer. Y pues, ¿y si me sale un paseo, si me sale otra cosa? Entonces, queremos cambios, pero no tan profundos. Pero Dios no quiere algo medias. Porque Él quiere todo de cada uno de nosotros. La voluntad, la entrega, la confianza, el deseo. No quiere algo parcial. Y es nuestra decisión. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Pero mientras no demos todo, no somos como los del camino, sino somos simpatizantes. Simpatizantes con temor a comprometernos. Y una persona simpatizante, pues, si viene bien. Si no viene, ¿sí? Si llega tarde, no viene y no avisa, si sirve. Se me olvidó avisar, pero ustedes lo resuelven. Y sí, tengan la seguridad de que lo resolvemos. Pero Dios nos está llamando a algo especial. Y a lo que Dios nos está llamando es a que Jesús sea el centro.
de todo. Jesucristo es el centro. Si tomas nota, como buen cristiano, tu agenda, anótalo. Jesucristo es el centro. Él es el centro. Y voy a pedirles por favor que me acompañen al libro el libro de Jeremías. Al libro del profeta Jeremías, y vamos a leer en el profeta Jeremías el capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, vamos a ponernos de pie para leerlo. 17:7. Libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Leámoslo juntos. Pongámonos de pie como un acto de reverencia por esta primera palabra. ¿Lo podemos leer juntos? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias. Yo te ruego que bendigas la vida de cada persona que se ha dispuesto para ti, Señor, que ha dispuesto este tiempo, que estas 2 horas, Señor, que te entrega en amor, tú se las devuelvas en grandes bendiciones, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida. Yo te pido perdón, Señor, por cada cosa que hay en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos y a la mía, Señor, que no sea agradable a ti, Padre. Y te ruego que fortalezcas nuestro compromiso de caminar contigo, de ser parte del camino, Señor, de ser parte de aquellos que sin pena ni vergüenza solo quieren enseñar tu palabra y vivirla. Padre, te entregamos esta mañana, este tiempo. Bendecimos todas las personas que están escuchando por las redes, Señor, y las que lo van a escuchar después. Y te rogamos que tu palabra quede escrita en el corazón de cada uno de los que la escuche, Señor. De mi parte, yo te entrego mi pensamiento, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser. Y te ruego, Señor, que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Señor, y a la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esa parte nos gusta y yo creería que muchos o algunos de ustedes lo tienen resaltado. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dice, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tremendo, ¿no? ¿Y nosotros queremos ser así? Todos queremos ser un árbol sembrado, pues, a orillas del río, con mucha agua, y ojalá agua con mucho abono, con mucho alimento. Cuando tú hablas con alguien que sabe de campo, dice, hay que alimentar la mata. Y uno pensaría, hay que echarle agua, ¿no? Pero no, ellos le echan abono, le echan nutrientes, miran qué le hace falta. Ok, estar sembrado a orillas de ese manantial es como estar sembrado en el corazón de Jesús. El alimento abunda y jamás faltará el fruto. Pero cuando yo hablo del fruto, yo me imagino fruto personal, o sea, pero el fruto es espiritual. El fruto es espiritual. Y esta palabra nos encanta y es muy linda, pero yo quiero que me acompañen desde el versículo 5, un poquito atrás, porque empezamos a leer el 7. En el 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Y aquí yo tengo que entrar a cuestionarme, ¿dónde está mi confianza?
está en mis habilidades, está en mis relaciones, en mis amigos, en mi jefe, en mis títulos, en mi experiencia. Porque si está ahí, el Señor dice, maldito, maldito. Pero bendito el hombre que confía en el Señor. Ahora, hay algo que es necesario que tomemos en cuenta. Dice que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y pone su confianza en Él. Yo confío en el Señor. Ah, sí, chévere, el Señor es todopoderoso. Pero realmente tu confianza está en el Señor. Le entregas tus momentos difíciles, le entregas tus tristezas, le entregas tus vacíos, le entregas tus deudas, le entregas tu alegría, le entregas tus sueños, le entregas tu tiempo, le entregas tu gozo. ¿Tienes tiempo para Él? ¿Realmente te levantas y oras? Ese es un mover diferente. Ese es un mover distinto. Bendito el hombre que confía en el Señor. Hay muchos seguidores de hombres y los seguidores de hombres están en el desierto. Miren, nosotros venimos acá y yo confieso que aquí nosotros experimentamos cosas muy lindas, pero las cosas lindas que experimentamos acá es porque hay gozo de que nos unimos a adorar a Jesús. Pero Jesús no está aquí esperando que tú llegues. Jesús está aquí. Él no habita en estructuras de concreto. Él habita en el corazón. Él habita en el corazón. Entonces, cuando yo siento que si voy a la iglesia, ahí tengo fuego, el fuego lo tengo que tener siempre, en mis tiempos con Dios. Porque este es el templo, mi corazón, y debo mantenerlo limpio, y debo ocuparme, no debo encontrar justificaciones para no estar en tiempos especiales con Dios. Todo lo contrario, debo buscar justificaciones para tener tiempos especiales con Dios. Cuando tú estás tan ansioso de qué actividad hay en la iglesia porque quiero ir, wow. Hay algo especial en tu corazón, pero cuando sientes apatía es porque estás en sequedal, Y nosotros manejamos muchos otros argumentos como que yo soy bueno, yo no mato, yo no le hago el mal a nadie, yo ayudo. Dios te invita para que lo sigas y le sirvas. Él dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Te haré pescador de hombres. Tú pescas hombres cuando enseñas la palabra, cuando realmente formas parte del camino. Hay gente que va por el camino a veces, entra al camino y saluda, hola, hola, hola. Pero el que está ahí, todo el tiempo está siendo usado en la obra del Señor. Así que, qué bueno cuando nosotros entendemos que ponemos nuestra confianza en Dios. Es muy extraño, porque si tú pones la confianza en el Señor, es muy probable que tu economía no sea transformada, ni que tus deudas desaparezcan. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu corazón. Y Dios irá tomando control de cada situación, de cada circunstancia. Problemas siempre habrán, porque la Biblia nos enseña, en este mundo afrontarán. Sí, vamos a tener muchas circunstancias, pero no se preocupen, Jesús, porque yo he vencido el mundo. He vencido el mundo. Esa es una promesa, una garantía absoluta
de que tenemos la solución, de que todo va a estar bien. Pero yo debo poner mi confianza. No solamente confío en el Señor, pongo mi confianza en Él. Y mi confianza en el Señor es tan grande que supera un asado, que supera un partido de fútbol, que supera un paseo, que supera cualquier otro plan. Mi confianza está en el Señor. Él es lo más importante para mí. Todo el tiempo que nosotros tenemos, Él nos lo regala. ¿Sí? Cuando yo no saco tiempo para Dios, por cualquier razón, estoy actuando desconociendo que Él es el dueño de mi tiempo. Y cuando yo he tenido quebrantos de salud, yo me imagino, ¿y si ya no puedo ir a la iglesia? ¿Y si ya no puedo enseñar? ¿Si ya no puedo predicar? Eso para mí se vuelve angustiante, porque qué gozo, qué especial, qué extraordinario tener el privilegio de ser instrumentos de Dios. Eso es un privilegio, pero yo debo entender que no solamente confío en el Señor, sino que pongo mi confianza en Él. Pongo mi confianza en Él. Amén. Mira a la persona que tienes al lado y dile, ¿confías en el Señor? Demuéstralo. Ahora, hay un tiempo especial, el tiempo de ser bautizado. Hay gente que dice, bueno, si a mí me preguntaban que si me quería bautizar, yo decía, a mí me bautizaron cuando era niño. Sin embargo, cuando empecé a reflexionar espiritualmente, a mí nadie me preguntó, nadie me consultó, yo no tomé ninguna decisión. Tomaron decisiones por mí. Entonces entendí que era necesario que yo decidiera, quiero recibir el bautismo como cristiano. Y al recibir el bautismo, el día que a mí me bautizaron en el templo que era muy grande, era un galpón, sí, era un galpón de una zona industrial, ¿sí? Y era muy alto y habían palomas, pero en el momento en que a mí me iban a sumergir en el agua, las palomas volaron. Y yo me imaginaba, y yo salí de ahí bañado en lágrimas porque yo me imaginaba el momento en que Jesús se bautizó y el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y miren, ese momento fue muy especial, está en Marcos capítulo 16. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es muy especial el bautismo, es muy especial cuando yo realmente me dispongo, Señor, yo quiero, porque Jesús se bautizó a la edad de los 30 años. En aquella época y conforme a la cultura y la legislación que regía para ellos, en aquella época 30 años era la mayoría de edad y él se bautizó a los 30 años. Es una señal, tomo la decisión como una persona adulta y consciente, decido ser bautizado. Y él era Jesús, y en ese momento pasa algo muy especial, porque cuando Jesús es bautizado y desciende el Espíritu Santo y dice,
este es mi Hijo amado. Dios le dio a Jesús una identidad. Le reafirmó su identidad. Y yo te pido que te preguntes, ¿tu identidad está reafirmada? Porque puede ser que a ti en casa te hayan dicho, tú eres un loco, tú eres desjuiciada, tú no naciste para estudiar, tú no eres bueno, tú eres un problema. Uy, no sé en qué momento naciste. Porque hay papás, hay mamás, hay tíos, hay abuelos, hay familiares que dicen cosas como esas. Esos son maldiciones. Pero cuando vas a Jesús, Jesús te reafirma la identidad en Él y te dice, eres mi hijo amado. Yo te escogí. Imagínate cómo cambia la situación, ¿no? Mi papá, pues no sé, mi papá tenía, no tenía, era, no era, pero ahora es Dios, es Dios, es Dios, el dueño de todo, el que dispone todas las cosas. Uf, otro nivel. Eso no me lleva a desconocer a mi papá, pero mi papá celestial cambia por completo mi identidad. Y mi nueva identidad es una identidad poderosa. Jesús adquirió esa identidad. Y mira el poder de esa identidad tan impresionante, porque cuando eso le sucede a Jesús, en Mateo capítulo 3, versículo 17, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Eso cuándo ocurre? Bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado. Pero acompáñenme por favor a Mateo 4, en el versículo 3, que es en la siguiente página. Mateo 4, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús después de que fue bautizado. Mira la importancia del bautismo, porque al ser bautizado Jesús tenía una nueva identidad. Era la identidad de Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de ser bautizado, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Y cuando pregunta si eres el Hijo de Dios, está poniendo en duda su identidad. Él quería que Jesús dudara de quién era, como lo hace contigo, conmigo, con todos, todo el tiempo. Quiere que desconozcamos la identidad. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hay de Jesús si no hubiese recibido esa identidad? Él no fue a esa batalla sin haber sido bautizado. Él había recibido el bautismo, había recibido esa nueva identidad. Tener esa identidad cambia las cosas. Ese es mi Hijo amado. Mira a la persona que tienes al lado y dile, oye, tú eres ese Hijo amado. Pero quiero que sepas, yo también. Amén.
porque somos parte del camino. Debemos tenerlo claro. Debemos tenerlo claro. Una identidad. Una identidad. ¿Y para qué? ¿Para qué nos da una identidad el Señor? ¿Para qué nos la da? Para que nosotros seamos creídos, soberbios, para que digamos en las reuniones, es que yo soy cristiano, para que carguemos la Biblia, para que todo el mundo nos vea la Biblia y piense, allá va el cristiano. No. Él nos da esa identidad para que nosotros seamos instrumentos de Él, como lo fueron todos los de la iglesia primitiva, que todos los días, a toda hora, buscaban enseñar las buenas nuevas. Todo el tiempo enseñar las buenas nuevas. ¿A cuánta gente le enseñaste esta semana las buenas nuevas? ¿Cuántos invitados tienes hoy en la iglesia? Pues déjame decirte, eres un simpatizante. Porque Dios nos mandó a ser parte del camino. Dios nos mandó a sembrar su palabra, a enseñarla. Y quizás no lo puedas entender, pero la vida es efímera. La vida es efímera. Y lo que nosotros hacemos en la obra del Señor prevalece para siempre. Pero las cosas que hacemos del mundo se quedan en el mundo. Se quedan en el mundo. Y cuando tú haces cosas para hombres, aplica maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre es desagradecido. Pero Dios jamás, 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 jamás deja de cuidar a los que ama. Él prometió darnos lugares especiales. Nos llama para eso, para que estemos a su servicio. Eso lo hace muy especial. Eso lo hace muy especial. Amén. Entonces, en ese orden, nosotros debemos entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Si seguimos hombres, somos malditos. Si tenemos amigos que nos invitan a hacer cosas el día que debemos ir a la iglesia, son amigos de Satanás y no les sirven a Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros evangelicemos, para que nuestros pies sean benditos. En segundo libro de Crónicas, capítulo 15, dice lo siguiente: el Espíritu de Dios vino, está después de primero de Crónicas. ¿Ok? Facilito, ¿cierto? No les digo la página porque no todas las Biblias tienen la misma página, pero ¿ok? Capítulo 15. Bueno, ya lo tenemos, iglesia. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Odet, y éste salió al encuentro de Asac, y le dijo a Asac y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes. El Señor estará. Oye, me encanta, ¿no? Cuando le dicen, el Señor estará contigo. ¡Wow! Eso. Pero dice, siempre y cuando. Siempre y cuando es una condición. Condición. Siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Pero si lo abandonan,
Él los abandonará. Y Dios quiere que estemos con Él siempre, siempre. Que lo busquemos, que nuestra confianza esté puesta en Él, que mi vida esté sujeta a Él. Él quiere eso. Él quiere eso. Ahora, mira, hay algo muy especial y es que cuando eso ocurre, no importa la circunstancia ni los tiempos que vengan, Él se hace cargo de nosotros. Él toma el control de nuestra vida, de nuestras necesidades. Siempre y cuando, esa frase, esa palabra, eso, apúntenlo, siempre y cuando, porque yo quiero que el Señor esté conmigo, yo quiero que me respalde, pero no tomo en cuenta ese siempre y cuando, siempre y cuando ustedes estén con Él. Y qué rico cuando está sonando un vallenato y yo digo, voy a escuchar alabanza. Porque el vallenato me sincroniza con otro ambiente. Pero la alabanza me desconecta con el cielo. ¿Sí? Qué rico cuando estoy viendo una película que tiene cosas que no me edifican y yo digo, no, la voy a cambiar. O paso en la parte esa si el tema es interesante, porque ahora hay muchas películas que son buenas, pero no pueden dejar de meterle ese pedazo que va en contra de todos los principios del Señor. Entonces, no la puedes editar, decir, edita, quítame todo lo malo. Llegará el día en que tú puedas decir eso y ¡pum! Inteligencia, ¡tric! Ya te quité todo eso. Y la película de 1 hora y media queda de 30 minutos, pero bueno. Pero qué rico cuando tú decides, solo quiero cosas. Cuando tú vas a una reunión y la gente habla tanta cosa del mundo que tú dices, este no es mi ambiente. Como dice un amigo mío, me voy a reunir con los poderosos. ¿Sí? Si lo que van a compartir en esa reunión no contribuye a tu edificación, vete con el único verdaderamente poderoso, Jesucristo. Amén. Entonces, es entender el que no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para vencer. No va a vencer. Miren, el enemigo quiere acobardarnos y utiliza unas cosas a veces tan tontas para acobardarnos, tan tontas. Pero si yo busco al Señor, el Señor me hace entender. Yo después digo, oiga, qué bobada. ¿Cómo me dejé engañar? Porque debía 480 millones, es que bobada. Si Dios es el dueño del oro y la plata, Dios es el dueño de todo. Ya Dios, no solamente confía en el Señor por tu confianza en Él, Él se hace cargo de todo. Él se hace cargo de todo. Hay gente que compra algo y cuando se lo van a entregar, entra en crisis. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Si Dios te lo regaló, Dios te dará para todo. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. A veces Dios te da un don. ¿Y tú qué haces con el don? Lo escondes. Lo guardas. El enemigo te hace creer, es que tu don es bueno, pero nadie lo quiere. Y entonces tú te cobardas. Pero si Dios te dio un don, es para que lo uses. Y para que lo uses para Él. Porque muchas veces agarras el don para usarlo para ti, para tu beneficio. Mira, haz las cosas para Dios.
Yo estoy absolutamente seguro que si tú haces algo para los demás, Dios te lo devuelve en bendición. No te imaginas cómo te lo devuelve. Pero nosotros tenemos que servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Debemos levantarnos. Señor, aquí están mis manos y me dispongo para ti y me dispongo para Dios. Quiere decir que lo hago con excelencia. Uno a la iglesia va afeitado, perfumado, arreglado, dispuesto, lleno de gozo. Porque de lo contrario, bueno, voy. Pero es que es una reunión especial, espiritual. No es para que llenes un espacio. No creas que eres necesario. Ninguno de nosotros es necesario. Aquí el único necesario se llama Jesucristo. Pero yo sí debo venir en posición de honra. Honra al Señor, de honra al Señor, en una excelente actitud, llegando dispuesto, llegando antes de tiempo, preparando y disponiendo mi corazón. Yo no sé si ustedes han escuchado que si usted tiene una novia bonita y le pone una cita, a los 15 minutos ella quiere que usted llegue. Y si no ha llegado, le dice que hubo. Ya viene, avise. Si tiene una novia fea, usted llega 2 horas tarde y cuando usted llega dice, ¡Ey, ey, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! Eso dice el chiste, no lo digo yo. ¿Sí? Que si tiene una novia bonita y usted se vara, ella se agacha para que nadie vea que está en ese carro. Pero si la novia es fea, ella se le baja el carro, abre el capó, mete la mano, dice, dele, 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 y si es necesario empuja el carro. Bueno, esta es una iglesia de solo mujeres bellas, así que aplica para ustedes que ustedes exigen mucho. Pero déjenme decirles una cosa. Jesús, Dios, es lo más bello. Y si tú lo entiendes y tienes esa identidad, tienes que entender que Él merece lo mejor de nosotros. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Todo lo mejor. A mí no me gusta guardar billetes feos. Cuando me llega plata, yo la acomodo y los billetes más feitos son los primeros que gasto. Sí. Pero cuando yo voy a hacer una ofrenda, voy a diezmar, escojo los mejores. Y no los meto arrugados y chonetos. Es para Dios. Mi tiempo debe ser el mejor para Dios. No hay, no tengo nada que hacer. Estoy aburrido. Yo desayuno y quedo desocupado, dígame. Pero no. Cuando estoy ocupado y me dispongo para Dios, entonces eso sí es un tiempo valioso. Eso es muy especial. Y no importa qué tan ocupado esté, Señor, yo rendiré honor a ti. Ahí estaré. Cuando estés en una clínica, cuando tengas un diagnóstico, cuando te digan que quizás tu tiempo está llegando, vas a pensar en todas las cosas que dejaste de hacer. Vas a pensar que gastaste mucho tiempo en cosas que no eran trascendentales, pero que Dios siempre quiso usarte. Porque tú no estás aquí
porque tú escogiste venir acá. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Y Dios te escogió para hacer por medio de ti cosas especiales. Y las cosas que hace Dios son extraordinarias. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas ordinarias. Las que Dios hace son extraordinarias. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que captar el propósito de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el que nos gobierna, el que nos dirige, el que nos moldea, el que nos llama, es el Espíritu Santo. Amén. En el primer libro de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Están ustedes y ustedes lo han recibido de parte de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Cuando te mires al espejo, piensa: soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en mí. Entonces, mira con ojos espirituales, porque eso hace que nos sincronicemos con el plan perfecto de Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, dice en el versículo 4: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles traen riqueza. Las manos ociosas producen pobreza. No pierdas el tiempo. Pero tomen en cuenta que el Señor nos está hablando de su obra. ¿De qué manera tus manos están siendo útiles para la obra del Señor? ¿Eres un ocioso en las manos en las obras del Señor? Eso traerá pobreza. Las manos hábiles traerán riqueza. Y dice en Proverbios capítulo 22, en el versículo 29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Dios nos pide que seamos diligentes, que hagamos las cosas bien hechas, que hagamos las cosas con excelencia. Por eso también nos dice: hagan lo que hagan, háganlo como para Dios. A veces uno siente: tengo que llamar a alguien. Haz la llamada, pero hazla como para Dios. Sé instrumento de Dios. Dios tiene un plan contigo. Dios no llamó a simpatizantes. Jesús llamó discípulos, discípulos. Y si tú estás aquí es porque Dios quiere que seas su discípulo. Su discípulo. Enseñe sus palabras. Imagínate ahí donde estás, parado acá, enseñando y predicando. A eso te llamó Dios. A eso te llamó. Pero es muy cómodo para ti no comprometerte, llegar tarde, venir cuando te provoque, porque así no entiendes el llamado. Y así te lava las manos como Poncio Pilatos. Pero entiende, Dios quiere usarte. Dios te llamó. Tú eres muy valioso para Él. Quizás a mí el Señor nunca me va a preguntar cuánta gente logró resolver su problema idiomático a través de tu academia. Dios me va a preguntar: ¿cuántas almas salvaste para mí? Eso es lo que me va a dar una condición especial en su presencia. Lo demás es una labor social, es una labor comercial,
es una empresa, pero no es el puente al cielo. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y yo quiero que pienses en compartir la felicidad de Dios contigo. Dios quiere compartir su felicidad contigo, contigo, contigo. Pero para eso es necesario que entiendas, hiciste bien, siervo bueno y siervo fiel. Hiciste bien. Has servido con diligencia. Te has ocupado de las cosas del cielo. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y claro, en nuestra manera de vivir egoísta, nosotros queremos tener felicidad. Todos anhelamos ser felices. Pero Dios nos manda a que nosotros enseñemos la felicidad de caminar con Él. Caminar con Él. Y hay mucha gente que nos observa. También el diablo. Y el diablo te va a acusar y te va a señalar. Pero Jesús es nuestro defensor. Amén. Ahora, ¿por qué razones mucha gente no sirve? Porque está afanada. Hoy estamos en el tiempo del corre-corre, de los múltiples compromisos. Hoy nosotros podríamos entender que ser exitoso equivale a estar muy ocupado y ya no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para disfrutar, tampoco tenemos tiempo para Dios. Pero eso es una mentira, eso es una mentira. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El Señor dice, no se angustien por el mañana. Qué rico cuando te salen cosas, te salen trabajos y tú dices, mañana tengo un programa especial con el Señor. Sea ir a la iglesia, sea visitar una familia, evangelizarla, sea dar una consejería. Qué bueno, qué bueno. Pero vives en afanes. Renuncia a los afanes. Hay una frase que a veces tú escuchas cuando la gente te quiere decir que tenía que pagarte algo y no te pudo pagar, o que tenía un compromiso contigo y no lo pudo cumplir, o que te iba a entregar un trabajo y no te lo pudo entregar, o lo que sea. Dice, pasaron cosas. Y uno piensa, sí, pero han pasado muchas cosas. Pero eso no soluciona nada. Díselo a Dios. Dile a Dios, Señor, pasaron cosas. He postergado todo para ti, porque han pasado cosas. Pero Dios no ha postergado nada para ti. Quizás ha postergado
el día de nuestra muerte, dándonos la oportunidad a que tomemos correctivos y hagamos las cosas distintas. Un amigo médico me comentaba en estos días, la clínica donde yo trabajo vive de la cantidad de accidentes que hay. Todos los días hay muchísimos accidentes en motos y muertos. Y si tú pasas y ves, porque es que lamentablemente son tan comunes que tú vas andando en tu vehículo y ves un accidente y ahí está, el cuerpo con una sábana encima. Eso es algo cotidiano, se nos ha convertido en algo cotidiano, no es una sorpresa, porque en otra época se mató a alguien y todo el mundo hablaba, uy, se mató una muchacha, se mató un muchacho jovencito, pero ya no te da chance de comentar el que se mató ayer porque hoy se han matado 4. Entonces, ten presente que esto no es cuestión de edad. Aprovecha el tiempo que tienes y sírvele a Dios. Sírvele a Dios con diligencia. Muy bien, cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, también aceptamos generar todos los cambios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 7. Antes de que lo leas, quiero que mires sus pies. Mira tus pies, por favor. Mira tus pies, todos miren sus pies. Ahora sí leamos el pasaje. Dice, qué hermosos son los pies, qué hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Ahora puedes mirarte, ¿no?, y decir, hermosos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hay gente que se mira los pies y dice, no, yo ni me los miro, los míos son horribles. Pues el Señor dice que no, que son hermosos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esos son los pies que Dios ama. Yo te invito a que reflexiones sobre tu proceder. Dios no quiere simpatizantes. No importa que seas muy joven. Tampoco importa que seas mayor. Dios quiere hacer algo muy especial contigo. Dios quiere usarte de manera especial y sobrenatural. No te dejes engañar por Satanás, porque él quiere robarte la identidad. Si eres el Hijo de Dios, le dijo a Jesús. Si le dijo eso a Jesús, imagínate a nosotros. Pero Dios nos dio una identidad nueva. Y quiero recordar este pasaje que trabajamos hace poco, que está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 5. Dice, un día estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas de pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca.
Quiero que piensen en esto. No se dejen distraer por el bebé, por favor. Quiero que piensen en esto. Jesús está en la orilla. ¿Has ido a la playa? Cuando uno va a la playa, muchísima gente se hace en la orilla. De hecho, uno tiene dificultad para conseguir el lugar donde quiere tener su carpita y acomodarse. A veces uno llega y hay tanta gente que le toca hacerse por atrás. Pero en la orilla hay mucha gente. En la orilla está la mayoría de la gente. Jesús llegó y había tanta gente, él estaba hablando y tanta gente que lo apretujaba. Entonces él vio dos barquitas ahí a orilla de la playa. Entonces caminó sobre el agua y se subió en esas barcas. Y le dijo a los dueños de la barca, aléjense un poquito de la orilla. Porque como había mucha gente en la orilla, desde ahí, él utilizó eso como el altar y empezó a predicar. Y así los tenía todos al frente. Y fue un tiempo muy especial. Hubo algunos muy osados que decían, este no me deja oír. Y se metieron en el agua. Y se pararon alrededor de la barca para escuchar. Porque querían escucharlo, querían estar cerca. Otros estaban desde la orilla. Ujú, ujú. Bueno, cuando terminó, dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente de la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Para ver el milagro, es necesario ir a aguas más profundas. No te quedes en la orilla. En la orilla se queda la multitud. Pero si quieres ver los milagros, debes ir a aguas más profundas. Y cuando fueron a aguas más profundas, allí fue cuando el Señor les dijo, tiren la red. Y era tal la cantidad de peces que no eran capaces, tuvieron que llamar a otros pescadores que vinieran y les ayudaran. Fue ahí cuando ellos, esos pescadores, entendieron con quién estaban. Porque habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían sacado nada. Entonces fue ahí cuando Jesús le dijo, sígueme. Pedro reconoció que era un pecador. Eso solo lo puedes lograr en aguas más profundas. Mientras no estás en aguas profundas, tú dices, normal. Veo pornografía, pero poquito. Normal, o sea, el mundo es así. Me emborracho, pero de vez en cuando, normal. Hago trampa, pero todo el mundo hace trampa, o sea. Solo cuando estás en aguas más profundas, reconoces que eres un pecador. Y es ahí cuando te postras delante de Dios. Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Desde ahora serás pescador de hombre. Desde ahora
serás pescador de hombre. Dios te quiere como pescador de hombre, pero debes entender ese llamado. Debes ir a aguas más profundas. No te quedes en la orilla. En la orilla no va a pasar nada. En la orilla simplemente te vas a insolar, pero no va a pasar nada. Avanza, aguas más profundas. Tendrás llenura del Espíritu Santo porque Él es el que da la convicción de pecado. Es el Espíritu Santo. Y ahí tienes el llamado para ser un pescador de hombres. Mientras tanto, no serás más que un simpatizante que se para en la orilla y que presume de tener una relación con Dios, pero lleno de pecado. Dios quiere que avancemos. Aguas más profundas. Y a veces pensamos, es que si voy a aguas profundas, me da miedo. Y quiero cerrar con este pasaje que el Señor nos regala en el libro del profeta Isaías. Isaías Isaías 43. En el versículo 2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa. Las promesas de Dios son incuestionables. Si Él dice que estará con nosotros, podemos ir a aguas profundas sin ningún temor. Podrás renunciar a cosas para poder estar con Dios sin ningún temor, porque Él afirma: estaré contigo, estaré contigo. Y dice: cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo te he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Sebas en lugar. A cambio de ti entregué hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Yo te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea contundente para que pueda hablar al corazón de cada una de las personas que aquí estamos, Señor, y que tu palabra tenga tal poder que nos permita entender ese llamado, esa condición, ese reto de no quedarnos en la orilla, Señor, de no ser simpatizantes, sino de ir a aguas más profundas, porque tú quieres que lo hagamos de esa manera. Tú quieres usarnos. Tú has llamado a cada uno de los que hay en este lugar para que se levante para ti, Señor, para usarlo, para que enseñe tus palabras, para que hoy quede escrito en nuestra mente el movimiento de la iglesia primitiva, que no tenían nada sino persecución. Los perseguían para lanzarlos a los leones o para colgarlos en los sitios públicos. Tenían que reunirse en cuevas, en alcantarillas, en lugares oscuros. Pero aún a pesar de todo eso, todo el tiempo corrían a reunirse porque entendían que estaban buscando el bienestar eterno y no el bienestar pasajero, que es el de este mundo, Señor. Trae ese fuego, ese fervor, ese avivamiento, Señor. Yo te pido perdón por los que están en la orilla,
por los que buscan pretextos para no congregarse, pretextos para no estar contigo, por los que no te quieren servir, Señor, por los que quieren permanecer ahí. Padre, tu palabra dice que cuando pisemos las aguas, el mar se abrirá. Y yo te ruego que permitas que tu iglesia lo vea, que podamos ser esa luz que la ciudad necesita, que el país necesita, que el mundo necesita, que seamos guerreros de oración, que tengamos corazones dispuestos para enseñar tu palabra en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y que definitivamente, Señor, termines de erradicar de esta iglesia la cizaña, Señor. Es el tiempo de que la eches al fuego, Señor. Nosotros clamamos, Señor, para que nos permitas estar en unidad de amor, Señor. No queremos ser una de esas iglesias, Señor, donde va gente y habla de ti, pero no te honra con su manera de vivir, Señor. Queremos honrarte con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Queremos honrarte con nuestras acciones. Queremos ser siempre llenos de frutos, Señor. Ese fruto que solo viene del cielo, Padre Santo. Por eso te entregamos este tiempo y pido, Señor, que cada persona que está en este lugar, que hoy quiera abrir su corazón a ti y entregártelo y decir, Señor, perdóname porque he estado en la orilla durante mucho tiempo, pero hoy quiero entrar a aguas más profundas. Se ponga de pie y repita conmigo esta oración. Padre, me presento delante de ti para confesarte con vergüenza que he estado en la orilla, pero que quiero ir a aguas más profundas. Necesito tener un tiempo especial que cambie todo, Señor. Disponer mi vida para tu servicio. Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho por mí, aunque no lo merezco. Y una vez más, declaro que te recibo y te pido que me bautices, porque quiero tener una identidad en ti. Gracias por librarme de mis pecados. Ahora declaro que esos pecados ya no tienen poder sobre mi vida, ni sobre mi carne, ni sobre mi mente, ni sobre mi espíritu, ni sobre mi descendencia, porque a partir de hoy soy libre en Cristo Jesús. Espíritu Santo, desciende sobre mí y llena todo este templo, porque quiero ser templo del Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén y amén.